Buenas noches, que Dios les bendiga. Estamos muy contentos con la presencia de cada uno de ustedes en este tiempo del estudio bíblico que tenemos todos los miércoles a las 7 en este Ministerio Hispano de Coral Reef Baptist Church. Bueno, vamos a continuar con el libro de los Hechos. Esta es la parte número 10, pero antes vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Glorificamos y magnificamos tu nombre. Humillados te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Prepáranos de mente y corazón para recibir la enseñanza de tu palabra y úsame como instrumento para enseñarla tal como ella es. Sé con cada hermano aquí presente y con todos aquellos que nos pueden ver y escuchar a través de YouTube, que el evangelio era para todo. Y entonces que comienzas a hablarle allí a Cornelio, que Cornelio era, acuérdense que era un centurión romano que se había convertido en un prosélito del judaísmo, había conocido al único Dios verdadero, pero todavía no tenía el mensaje del Mesías en su vida, y eso fue lo que vino Pedro. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea. Le está contando Pedro allí a Cornelio, a los que estaban allí. Cornelio hizo algo muy importante. Cornelio no solamente quiso recibir él el mensaje, sino que invitó a mucha gente de la comunidad, de los que vivían allí. Posiblemente habían familiares, amigos que vinieron a escuchar a Pedro también, y eso ve el celo y el deseo que tenía Cornelio de que otros también escucharan lo que Pedro tenía que decir. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Eso está en Hechos 10, 37 al 38. Y eso de que Dios ungió con el Espíritu Santo fue el comienzo del ministerio terrenal de Cristo. Déjeme decirle algo muy importante. No es que Cristo no fuera Dios y por eso tenía que ser ungido. Era la forma en que Dios quería demostrar que aquel hombre que había venido a la tierra era Dios, pero que había que ser ungido por el Espíritu Santo para poder llevar la obra misionera, como pasó con los apóstoles y con todos aquellos que predicaban el evangelio. Pero Cristo era el Dios encarnado, pero él tenía que dar el ejemplo para otros. Por eso es que Cristo se bautizó. Acuérdense que Cristo le dijo a Juan, oye, bautízame. Juan le dijo, no, yo necesito ser bautizado por ti y tú dices que yo te bautice. Dice, yo tengo que cumplir todo esto, porque él quería dar el ejemplo. Hay algo que tenemos que orar. Cristo dijo, ejemplo os he dado. Cristo nos dio ejemplo sobre todas las cosas, en la vida cristiana y en todas las cosas, y eso fue lo que hizo, porque no solamente predicó, sino que dio el ejemplo. Así que él comienza allí, después que predicó acerca del bautismo de Juan, y después cómo Dios había ungido con el Espíritu Santo y con poder a Jesús, y entonces también habla de su ministerio, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. Todo esto lo estaba explicando Pedro porque Cornelio no sabía de esto, o sea, no conocía que Cristo era el Mesías ni todo lo que había hecho, y eso precisamente para eso Dios llamó a Pedro para que fuera a casa de Cornelio y le predicara todo eso, y había preparado todo con la visión que tuvo Cornelio y la visión bien que tuvo Pedro. Y vosotros, y nosotros, sigue hablando Pedro, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Acuérdense, vuelvo y repito, Jerusalén fue el comienzo, pero después se extendió el evangelio. A quien mataron colgándole en un madero, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Nada de esto sabía Cornelio, así que Pedro le está contando toda la historia de quién era Cristo y cómo Cristo era el Mesías esperado, que muchos del pueblo de Israel no lo recibieron. Ahora, el madero se refiere a la cruz, que era la forma que tenía instituida el Imperio Romano para dar muerte a los que se consideraban de graves ofensas. ¿Y por qué aclaro esto? Porque tristemente los testigos de Jehová enseñan que Cristo no fue crucificado, sino que fue clavado en un madero, o sea, un madero sin cruz. Eso es una gran mentira, es un gran engaño, porque la crucifixión estaba instituida para la gente que cometía grandes ofensas en el Imperio Romano. Y no solamente morían crucificados los cristianos, morían crucificados los que el gobierno romano entendían que
que iban contra ellos. Y a veces habían hasta 300 crucificados en un solo acto, porque el gobierno romano o el imperio romano no quería que se sublevara la gente, y cada vez que había una sublevación, pues entonces los castigaba. Algunos los quemaban, otros los echaban a los leones, pero también miles fueron crucificados. Así que si alguien le dice que, yo sé que ustedes no, pero a alguien que nos está oyendo le dijeran que no, que Cristo fue crucificado en un madero, el madero ese se refería a la cruz, no a otra cosa, porque eso era lo que estaba instituido en el imperio romano. Además, la palabra de Dios repite muchas veces en los 4 evangelios que Cristo fue crucificado, o sea, era en una cruz. Y fíjense, si estaba instituido que los 2 que estaban a su lado, que eran 2 ladrones, 2 malhechores, 2 que sí merecían la muerte, también fueron crucificados junto con Cristo. Ahora, después sigue continuando Pedro. Acuérdense que todo esto fue el discurso de Pedro en casa de Cornelio. Y si usted lo ve, Pedro le está tratando de hacer ver a Cornelio, y todo esto ya Dios lo había preparado de antemano, vuelvo y repito, con la visión de Cornelio, la visión del apóstol Pedro, para que Cornelio conociera la verdad, que no solamente el ser como él, que se había sido convertido en un prosélito del judaísmo, que no solamente con conocer la ley de Dios le bastaba, sino que tenía que saber que aquel Cristo que habían crucificado era el Mesías, que se había anunciado por los profetas, pero que tristemente el pueblo de Israel había rechazado. Ahora, no todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, son a los que Dios se manifestó, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Hechos 10, 41 y 42. Bueno, yo puse allí esto, ordenado de antemano. Dios, por su conocimiento eterno, sabía quiénes iban a creer y ser sus discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos, no solamente Cristo los enseñó en su ministerio, no solamente fueron testigos de la resurrección, de la crucifixión y de la resurrección, sino que después Cristo tuvo 40 días con ellos. O sea, que quizás las cosas que Cristo no les dijo en su ministerio terrenal, después de una forma más amplia se les explicó después de resucitado, y otras que ellos las van a saber y nosotros también en el reino eterno. Pero Él les está explicando que ellos habían sido testigos. Y una de las cosas que contradice o que enseña claramente que por qué no hay hoy apóstoles, o los apóstoles hoy no son bíblicos, es porque el apóstol tenía que haber sido testigo de la resurrección de Cristo, había tenido que ser llamado directamente por él, y el fundamento de la iglesia fue en el fundamento de los apóstoles y profetas, y ya el fundamento de la iglesia está fundado. Por lo tanto, no hay nuevos apóstoles, no existen. Y aunque en el tiempo, vamos a ver después más adelante, no sé si llegamos hoy, todavía en el tiempo de la iglesia sí habían profetas, pero usted tiene que entender que precisamente después los profetas ya llegaron hasta Juan cuando escribió el Apocalipsis, y Juan el Bautista también era un profeta. Pero a lo que voy, todavía en el tiempo de los apóstoles había profetas, vamos a verlo, no sé si hoy o más adelante, porque la iglesia estaba fundamentada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. O sea, los apóstoles habían hablado de la venida del Mesías, y los apóstoles fueron testigos de esa venida del Mesías y convivieron con Cristo durante 3 años, y después fueron testigos de su muerte y de su resurrección. Y dice, Pablo le decía allí a los que estaban junto con Cornelio, y nos mandó que predicásemos al pueblo. Acuérdense que en el capítulo 28 de Mateo, dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. O sea, ellos habían recibido la orden de predicar al pueblo. Claro, empezaron por los judíos, pero después Dios les abrió el entendimiento con visiones, y después, más adelante, ellos entendieron que el mensaje era para todos. Y nos mandó que predicásemos el evangelio, o predicásemos al pueblo, y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Fíjense todo lo que le estaba enseñando en un breve tiempo el apóstol Pedro allí a Cornelio y a los que estaban con Cornelio. La mayoría de aquellos eran romanos, o sea, no eran judíos, eran los amigos de Cornelio.
habían posiblemente soldados, habían soldados que se habían convertido al judaísmo también. Pero él les está allí hablando y le dijo, y Dios ha puesto a Cristo como juez de vivos y de muertos. Y si usted va al Evangelio de Juan, dice que Dios no va a hacer el juicio lo va a hacer el Hijo. Dice, Dios dio el juicio al Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo es igual al Padre. Eso está bien enseñado en el Evangelio de Juan. Pero toda esta enseñanza profunda, Dios la puso en el corazón de Pedro para que se las enseñara allí a Cornelio, a los que estaban con él, y vamos a ver que la entendieron. Claro, la entendieron porque eso es una obra del Espíritu Santo. Deja ver si explico esto bien. Mire, yo puedo explicar, o cualquier otro pastor puede explicar el Evangelio de la mejor forma posible, bíblicamente, con textos bíblicos, pero el que hace la obra en el corazón es el Espíritu Santo. Porque hay gente que escucha el Evangelio y no quieren aceptarlo, o no quieren y no lo entienden. ¿Por qué? Porque están cegados por el poder del diablo y no dejan que el Espíritu Santo obre en ellos. Eso fue lo que pasó con el pueblo judío hasta los días de hoy, por eso ha tenido que pasar todo lo que está pasando, y van a aceptar el Mesías, pero tristemente en el tiempo de la gran tribulación. Ya actualmente hay judíos que ya han conocido a Cristo, pero son una pequeña minoría, no como pueblo en sentido general. Pero allí les habló él de todo el ministerio terrenal de Cristo, de todas las enseñanzas de Cristo, aquel grupo, porque acuérdense que Lucas, aunque relata esto, hay detalles que no se dicen. Quizás allí no esté todo lo que Pedro dijo, pero Lucas, que era un médico y historiador, escribió las cosas más importantes, las que nosotros debíamos conocer, y para que también los creyentes pudieran predicar, los cristianos a través del mundo pudieran predicar sobre esto. Ahora sigue diciendo Pedro, de esto dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Eso está en Hechos 10, 43 al 44. De este dan testimonio todos los profetas. Le voy a dar una tarea, quizás usted ya la ha hecho, pero fíjense cuántos profetas hablaron del Mesías. El que más detalladamente habló fue Isaías, que se le llama el profeta mesiánico. Pero muchos profetas, comenzando desde Moisés, hablaron del Mesías. Qué triste es que el pueblo de Israel estaba cegado a esto, no lo entendió. Los doctores de la ley supuestamente conocían la escritura, pero no pudieron descifrar porque estaban duros de servicio, duros de corazón, no pudieron entender el mensaje de que el Mesías era Cristo y que estaba ahí con ellos, a los cuales ellos hicieron todo lo posible y fueron instrumentos para que el pueblo, el gobierno romano lo crucificara. Así que le digo, de esto dan testimonio todos los profetas, porque ya Cornelio, al haberse convertido en un prosélito del judaísmo, estaba estudiando la Torá y los libros o los rollos que había en aquel tiempo. Él lo estaba leyendo. Acuérdense que en aquel tiempo no teníamos la Biblia como ahora. Habían rollos. Uno tenía un rollo, otro tenía otro rollo. O sea, pero él conocía ya parte de la escritura, porque en las sinagogas los rabinos, los maestros que se llamaban, pues enseñaban acerca de lo que decían los escritos de los profetas. De este dan testimonio a todos los profetas, que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados. O sea, él les explicó que había que creer para entonces recibir el perdón de pecados por el nombre de Cristo. Entonces, fíjense lo que ocurre. Mientras aún hablaba Pedro, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, Hechos 10, 43 y 44. O sea, la palabra tocó el corazón. Pedro les estaba hablando por inspiración divina lo que Dios le había mandado, y entonces el Espíritu Santo cayó sobre todos aquellos que estaban allí. La mayoría de esos que estaban allí no eran judíos. La mayoría no eran judíos. Posiblemente algunos eran soldados, otros eran amigos de esos soldados, pero la mayoría eran posiblemente romanos. Quizás habían griegos también entre las amistades, porque acuérdense que el griego era el que se hablaba durante el Imperio Romano, y también había muchos griegos viviendo allí en el Imperio Romano que tenían influencia y que enseñaban allí en algunos lugares. Porque les oían, esto fue cuando él se dio cuenta que el Espíritu Santo había descendido, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro:
¿Puede acaso alguno, Pedro, que era un judío que no quería entender que también era para los gentiles, pero ya Dios le había hablado, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Hechos 10, 46 al 47. O sea, cuando él vio que el Espíritu Santo descendió, que hablaban en lengua, entonces Pedro dijo a los que estaban con él, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Acuérdense que ellos lo habían recibido en el tiempo de Pentecostés, cuando la promesa de Cristo se había cumplido. Ahora bien, quiero señalar algo. El hablar en lenguas, después usted, le dejo esa tarea, usted va a tener ese slide, lo puede detener, solo aparece una vez más en Hechos 19:6, porque no necesariamente para tener el Espíritu Santo hay que hablar en lengua. Voy a ver si explico esto mejor. ¿Por qué se habló en lengua en el tiempo de Pentecostés? Acuérdense que Dios quería mandar un mensaje. El poder de la palabra de Dios y el poder de la iglesia, que estaba fundamentada, por supuesto, en Dios, pero en el Mesías, en Cristo, que había mandado a que se predicara el evangelio. Y entonces aquellos que habían recibido el Espíritu Santo en Pentecostés predicaron en otras lenguas para que todos los que estaban allí lo escucharan. En este caso también, porque este fue el encuentro con personas que no eran judías, y entonces Dios quería mandar una señal de su poder y de que en verdad el evangelio y la salvación era para todos. Pero si después usted sigue leyendo el Nuevo Testamento o el libro de los Hechos, que lo vamos a seguir estudiando, solo aparece una vez más en Hechos 19:6. Ahora bien, los que creían no recibían el Espíritu Santo, sí, pero no hablaban en lenguas. Esto fue solamente al principio, en esas oportunidades. ¿Por qué? Porque Dios quería dar una señal de que el evangelio tenía poder y estaba apoyado por el Mesías que estaba frente a ellos, por los apóstoles que habían visto al Mesías y el Espíritu Santo que era parte de la divinidad. Pero después no aparece más. O sea, la gente creía, recibía por fe a Cristo y recibía el Espíritu Santo. Y con eso concuerda lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios, que cuando uno cree, uno es sellado con el Espíritu Santo. Es más, si no somos sellados, en verdad no hemos creído, porque el sello del Espíritu Santo es lo que nos garantiza la vida eterna. Si uno no ha creído, no ha sido sellado con el Espíritu Santo, pero no necesariamente tiene que hablar en lengua. Y si después usted va, creo que es Primera de Corintios 12, yo creo que es ese, pero usted lo rectifica, se habla de los dones. El hablar en lengua era un don igual que otro. O sea, hay gente que tenía ese don y otros no lo tenían. Y por eso Pablo decía, yo prefiero hablar 5 palabras en lengua conocida que 10,000 en lengua desconocida. Así que Pablo quizás lo tenía, pero no lo usaba. Pero lo que quiero decir, para recibir el Espíritu Santo no necesariamente hay que hablar en lengua. El hablar en lengua era un don, se manifestó mucho en la iglesia primitiva. Yo no cuestiono si alguno hoy en día pues lo tiene, pero es un don, no tiene nada que ver con el recibir el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo recibe todo el que cree verdaderamente. Ahora, después allí en el mismo capítulo 10, el versículo 48, yo no lo puse, dice que todos creyeron, todos estos que creyeron el mensaje de Pedro fueron bautizados. ¿Por qué? Porque Cristo le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura y que sean bautizados, o sea, y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que creían y eran bautizados. Acuérdense esto, yo lo he dicho otras veces, pero hermano, el recordar y la repetición es una ley de la enseñanza. Tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso aparece una sola vez. O sea, usted no busque más en toda la Biblia, ni los 4 evangelios, ni el libro de los Hechos, que era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso fue un mandato, una orden de Cristo. No se puede violar. Y les digo esto porque tristemente hay gente que ya no bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí hasta el capítulo 10 está Pedro. Y en el capítulo 11 también está Pedro. Y en el capítulo 12 también está Pedro. A partir del capítulo 13 es cuando ya entonces todo se relaciona con el apóstol Pablo. Pero fíjense, así que más de la tercera parte del libro de los Hechos está hablando de Pedro como líder. Porque en todos esos capítulos, hasta el capítulo 12, Pedro es el líder. Así que fue un hombre de Dios que Dios usó grandemente. Ahora vamos a ver el informe de Pedro
en Jerusalén. Acuérdense que Jerusalén, voy a ver si explico esto bien, era la sede de la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque allí se había manifestado el derramamiento del Espíritu Santo. Allí es donde se había comenzado la obra. Allí es donde había dicho Cristo que había que comenzar a predicar. Era una orden de Cristo. Y entonces la sede de la iglesia principal, vamos a decirlo así de esa forma, en ese tiempo era Jerusalén. Entonces vamos a ver el informe de Pedro en Jerusalén, porque los de Jerusalén, acuérdense que estaban los judíos, que además que predicaban a los judíos, pero cuando oyeron de que también los gentiles habían recibido por medio de Pedro, los gentiles habían recibido el evangelio, entonces llamaron a Pedro. Y vamos a ver este informe de Pedro en Jerusalén, que esto es importante. Dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casas de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Así que los judíos, estos eran creyentes, pero creían que además que la salvación era para los judíos. Entonces, cuando oyeron los apóstoles, ¿qué apóstoles? Los otros 11 que habían quedado allá. Acuérdense que Matías fue el sucesor de Judas. Después allí en el primer capítulo de Hechos ya lo vimos. Y entonces los 11 apóstoles, pues, y los hermanos que estaban en Judea, que también eran judíos, oyeron que los gentiles habían recibido la palabra y llamaron a Pedro, porque por medio de Pedro fue el comienzo, deja ver si digo esto bien, el comienzo de la predicación a los gentiles no fue por el apóstol Pablo, fue por Pedro. Ahora, ¿por qué se le llama a Pablo el apóstol de los gentiles? Porque Pablo fue el que más abarcó prácticamente todas las partes conocidas o más importantes de todo el imperio romano. Pero el que comenzó la obra con el pueblo gentil fue Pedro, no fue Pablo. Después Pablo fue llamado especialmente para predicar a los gentiles porque era un hombre capacitado, un hombre que Dios escogió, un hombre que conocía idiomas y entonces Dios lo usó grandemente. Pero el primero que le predicó a los gentiles precisamente fue Pedro. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Entonces los que eran de la circuncisión disputaban con Pedro porque has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos. O sea, y Pedro era un fiel judío. Cuando la visión, acuérdense que después la vamos a ver en la repetición de lo que él hace, él no quería comer de aquellos animales, pero Dios le habló de que la salvación y el mensaje de esperanza a través de Cristo era para todos. Entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis, estaba allí como un estado allí fuera de lo común, una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía y que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hacia mí. Hechos 11:5. ¿Por qué lo puse? Porque aquí hay detalles que no se mencionan en la visión que tuvo Pedro en los capítulos anteriores. Cuando él la tuvo, él está contando hoy lo que él tuvo. Porque fíjense como dice allí, vi algo semejante a un gran lienzo que descendía y por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hacia mí. O sea, era un mensaje directamente a Pedro, es lo que quiero llamar la atención. O sea, eso no lo cuenta, si usted va al relato original, no se cuenta allí, aunque está incluido, pero aquí Lucas lo añade porque aquel mensaje era directamente para Pedro. Porque en esa oportunidad Pedro era el hombre, el instrumento que Dios quería usar. Después sabemos que usó al apóstol Pablo. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres. Está contando la visión. Y fieras, y reptiles, y aves del cielo. Y oí una voz que decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Hechos 11:6. Esto revela de que Pedro era un judío, un verdadero judío fiel. Él no violaba la ley. O sea, eso de no comer cosas inmundas era ordenado por la ley. Dios quería hacer una diferencia entre Israel y los países y los pueblos paganos y por eso lo instituyó. Además, al final él quería que el pueblo entendiera que había un cordero puro y perfecto que sería el Mesías. Pero bueno, a lo que voy, él cuando tuvo la visión, él dijo, no, ninguna cosa común inmunda entró jamás en mi boca porque él había sido fiel a la palabra de Dios. Esto no es, déjame ver si digo esto bien, esto no era algo
que él practicaba como algo religioso. No, él lo predicaba porque amaba a Dios y Dios lo mandaba y él no quería violar lo que Dios mandaba, punto. Todavía no había entendido lo del Mesías, no había entendido de que el evangelio era para todos. Pero voy a considerar algo más aquí. Si usted lee el hecho original, porque aquí está contando lo que él pasó, tampoco están las fieras. Están los cuadrúpedos, están los reptiles y aves del cielo de todo tipo, pero no están las fieras. O sea, ¿qué hizo allí Lucas? Pues quizás no lo contó en el primer relato, pero lo cuenta aquí. Pero acuérdense que en la Biblia está lo que Dios quiera que esté, porque la Biblia fue dictada por Dios. O sea, yo no sé, bueno, quizás usted recuerde. Ustedes saben que en nuestro tiempo, digo, bueno, en mi tiempo, no voy a contar, no voy a ponerlos a todos, en mi tiempo, el profesor de gramática, bueno, en mi tiempo, el profesor que yo tenía daba todas las asignaturas, eso era en la escuela primaria. Daban todas las asignaturas, en cada grado se daban todas las asignaturas. Pero entonces el profesor de gramática, ¿qué hacía? Hacía un dictado. Y entonces, claro, la gente tenía que tratar de copiar lo que hacía el dictado y tratar de hacerlo correcto. Pero él tenía la potestad de decir, espérese, la palabra que les dije hace un momento, esa, bórrenla, esa no pueden ponerla. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? La teníamos que quitar, porque si nosotros la dejábamos en el dictado cuando el examen llegara a manos de él, pues entonces nos quitaba puntos. Lo que quiero decir, Dios era el que dictó por medio de los profetas y los apóstoles, ellos eran los que escribían el mensaje de Dios. Dios podía añadir o quitar en un momento determinado, pero aquí está lo que Dios quiere que esté. Así que no dudemos nunca de la palabra de Dios. Por eso que aquí está fiel y en el otro lado no está a punto, pero no por otra cosa. Quizás ahora no podamos entender a plenitud todo, pero lo que sí les digo es que este es el dictado de Dios. Déjame ver si lo digo. El dictado de Dios para los profetas, el dictado de Dios para los patriarcas, el dictado de Dios para los apóstoles y el dictado de Dios hasta la revelación del Apocalipsis. O sea, tenían que ser fiel. Cuando uno no era fiel a esos dictados, yo me recuerdo, pues perdíamos puntos y podíamos ponchar el examen. ¿Por qué? Porque le estábamos faltando a lo que el profesor había dicho. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común, y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado al cielo. O sea, ahí se señala eso de llevado al cielo. O sea, aquello todo había sido limpiado, por lo tanto podía entrar en el cielo donde habita Dios en toda su santidad. Así que él oyó la voz la primera vez, oyó la voz la segunda vez, y eso se hizo por 3 veces. El número 3, acuérdense que tiene que ver con Dios. La orden venía de Dios. Después, ¿qué hizo Pedro? Fíjense, eso no está relatado. Pedro mató y comió. Porque él dijo, no, si Dios lo dice, ¿qué voy a hacer? Yo no puedo altercar con Dios. Esa fue la experiencia que él tuvo. Y voy a terminar con otro pasaje y lo vamos a dejar ahí. Y aquí luego llegaron 3 hombres. 3 hombres también tiene que ver con Dios, porque aquellos 3 hombres habían sido enviados de parte de Cornelio, que había recibido la visión de Dios. Por eso cuando estudiamos el número 3, le digo, cada vez que usted busca el número 3 en la Biblia, el de tarea, tiene que ver con Dios. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, que era ahí en casa de Simón el curtidor, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Porque acuérdense que aquellos eran gente incircuncisa, eran gentiles, no eran judíos. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. El Espíritu es parte de Dios, es parte de la divinidad. Tristemente hay algunos llamados creyentes que no creen en la divinidad, no creen en la Trinidad. Dios me dijo, el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. O sea, no podía dudar porque son gentiles y que no vaya con ellos. Tenía que ir. Y Pedro era obediente porque Pedro amaba a Dios, tenía temor de Dios y por eso guardaba la ley hasta que ya se dio cuenta que la ley había sido el instrumento que Dios había usado para llevarlos a Cristo y que Cristo fue el único que pudo cumplir toda la ley completamente. Y entonces el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos que estaban allí en Jerusalén y entramos en casa de un varón. ¿Quién era el varón? Bueno, el varón era Cornelio, un centurión romano del ejército romano que mandaba a 100 hombres. Y Cornelio envió a 2 de sus criados, si no lee el relato inicial, a 2 de sus criados y un devoto soldado romano. Eso significa que era un prosélito del judaísmo.
Porque fíjese que se señala, mandó a 2 de sus criados, no sabemos si los criados quizás también conocían al único Dios verdadero, pero se menciona, y un devoto soldado romano, quería decir que ese se había convertido al judaísmo y guardaba la ley y trataba de guardar en el temor de Dios, obedecer a Dios. Hermano, ¿qué nos enseña todo esto? Que Dios en su misericordia quiere alcanzar a todos. O sea, y piense usted por ahora, cuando usted y yo todavía no conocíamos a Cristo, ¿cuántos instrumentos usó Dios? De pastores, de evangelistas, de misioneros, o de una persona que quizás fue el instrumento para invitarnos a la iglesia. Así que Dios usa muchos instrumentos, y entonces aquí estaba usando los instrumentos y usó a Pedro en primer lugar, después usó a Cornelio para que los judíos, o sea, los apóstoles entendieran que el mensaje no solamente era para ellos, sino que también era para todas las naciones, para todo el mundo. Que Dios nos bendiga y que esto nos ayude a entender, hermano, que esto que estamos estudiando del libro de los Hechos es el relato de la historia de la iglesia primitiva. Cómo a pesar de todos los obstáculos por parte de los judíos que no querían que los gentiles recibieran el evangelio porque creían que no se lo merecían. También el obstáculo del imperio romano que mataba mucho porque era muy cruel y muy sanguinario. El obstáculo también de la propia familia que se convertían en enemigos cuando alguien pues seguía a Cristo. Pero a pesar de eso, la iglesia permaneció. A pesar de la persecución, a pesar de las muertes, a pesar de todo, la iglesia permaneció por el poder de Dios hasta los días de hoy. Ese es el resumen que debemos aprender de todo el libro de los Hechos, que así como Dios guardó a su iglesia en este primer siglo, Dios va a guardar a su iglesia y la ha guardado a través de estos 2000 años y lo seguirá haciendo, porque la iglesia, como dice la Escritura, es el cuerpo de Cristo en la tierra. La iglesia está respaldada por el propio Dios, y como dice Romanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La iglesia se le están levantando muchos enemigos en este tiempo, desde el tiempo de antes, pero la iglesia va a permanecer. Siempre va a haber un remanente fiel. Acuérdense de eso. No todos, muchos van a sucumbir bajo doctrina falsa, bajo la apostasía, pero siempre va a haber un remanente fiel. Acuérdense que la iglesia comenzó con 12 apóstoles. Después, allí en Pentecostés habían 120. Después hubo una conversión de 3,000, otra de 5,000, y así fue creciendo. Pero que eran 5,000 con todos aquellos millones que había en el Imperio Romano, o con toda la cantidad de miles y miles de judíos que habían. Eran una pequeña manada. Cristo lo dijo: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Así que quizás no nos sintamos mal cuando veamos que somos un pequeño grupo o un pequeño ministerio. Dios siempre ha tenido una pequeña parte. Y voy a decir esto y voy a orar después. Los mejores estudios bíblicos, ¿por quién fueron dados? Por Cristo, el Maestro. ¿Cuántos estaban presentes? Los 12 apóstoles o los 12 discípulos, y uno de ellos era traidor. Así que tenemos que estimularnos, como dice la Biblia, al amor y a las buenas obras. No podemos desanimarnos, tenemos que seguir predicando la palabra tal como ella es. Quizás muchos la desprecian, pero siempre va a haber alguno que pueda recibir el mensaje y entender que Dios les ama y que quiere darles vida eterna. Así que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por toda la historia de la iglesia primitiva que nos asegura que tú eres el que la guardas, el que la cuida, porque tú estás presente, y ahora con el Espíritu Santo que mora en cada creyente. Gracias porque a través de estos 2000 años tú lo has guardado y lo seguirás haciendo, como la guardaste al comienzo, a pesar de tener tantos enemigos y tanta oposición. Ayúdanos a serte fieles y a predicar tu palabra tal como ella es. Sé con cada misionero, con cada pastor, con cada iglesia a través de todo el mundo. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, que Dios